no podíamos aspirar a presentar el documental en un mejor día y en un lugar tan especial. No podíamos aspirar a algo mejor. El lugar es porque es el lugar de la ciudadanía, el lugar del tejido social de Cartagena, de los movimientos sociales y de todo aquel y aquella que quiere arrimarse aquí es muy bien acogido. Por eso, lo primero que tengo que hacer es reconocer y aplaudir al director, que no lo veo, al director de la Universidad Popular, Pepe Macián, por su acogida, por su receptividad. No ha tenido problemas desde el primer momento en el que se le presentó este proyecto. Y también a nuestra compañera y amiga, Pilar Marcos, por su trabajo, por su afán, su empeño en que esto saliera adelante. Y en general a toda la Universidad Popular, a todo el conjunto de la Universidad Popular y de la Concejalía de Cultura, con David Martínez, al que siempre tengo que nombrarle porque siempre ha estado ahí para nosotros y siempre es de agradecer. Y en segundo lugar, reconocer y aplaudir el trabajo, la documentación, la investigación del profesor Pedro María Egea Bruno, catedrático de la Universidad Murciana en Historia Contemporánea. Todo su trabajo, no solamente todo su trabajo, sino toda la aportación de material que hizo de fotografía, de imágenes, etcétera, sirvió como base a la exposición que ofreció la memoria histórica a la ciudad de Cartagena durante 2 años consecutivos, y que ese trabajo sirvió como plataforma para realizar lo que os presentamos ahora, el documental. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte, Pedro, es lo único que te puedo decir. Y por último, y no menos importante, es el trabajo, la dedicación que le ha llevado a nuestra anterior presidenta, aquí presente, Pepa Martínez. Sin su trabajo, desde luego, no hubiera sido posible esto. Estamos convencidos de ello. Pepa, la asociación te debe mucho. Y bueno, lo que quería decir es que es un acierto de que coincidan las dos conmemoraciones, la de el 40 aniversario de la Universidad Popular en su segunda edición y el 90 aniversario de la proclamación de la República, porque cuando se proclamó la República tenía una cosa clarísima, y es que no era suficiente con conquistar derechos, esos derechos que ancestralmente estaban demandados por la mayoría de la sociedad y que se plasmaron en la Constitución de 1931. No era suficiente con esa conquista. Había que consolidarla, afianzarla, anclarla, y solamente había una manera para que esto fuera así, y es poniendo el ojo, la atención en la cultura y la educación. De ahí que tiene relación y viene al cuento el que se conmemoren las dos cosas. Sin cultura y sin educación no hay progreso. Sin cultura y sin educación no hay república. Pero esto lo tenían claro también el franquismo. El franquismo lo tenía muy claro. Y puso el punto de mira también en la cultura y en la educación. Lo único que pasa es que detrás del punto de mira estaba el fusil o los cañones de los tanques. Pero sí que lo tenían claro. Y esa deficiencia democrática, esa deficiencia cultural, esa deficiencia educacional y sobre todo esa deficiencia en cuanto al conocimiento de la memoria más reciente,
es lo que ahora mismo permite que estemos en la situación actual. Si una vez acabado el franquismo se hubiera puesto el punto de mira en eso, en educar, en lo que pasó simplemente, en el conocimiento de nuestra historia más reciente, es muy difícil imaginar que la explosión de la extrema derecha, la explosión de Vox, se hubiera dado de la manera que se ha dado. Mucho menos con haberse dado la Consejería de Cultura del Gobierno regional. Y esa deficiencia la estamos sufriendo. Bueno, pues el documental que os presentamos, de alguna manera, al final, hay un corolario que dice, dicho por nuestra compañera Piluca, que un pueblo al que se le niega la memoria es un pueblo vulnerable, es un pueblo condenado a la manipulación. Nosotros en este documental no tenemos grandes pretensiones, simplemente queremos poner una gota de agua en un mar enorme de desconocimiento, pero que yo lo asimilo a una pequeña brocha que quiere limpiar de polvo todo un edificio de 10 pisos, por ejemplo. Pero que distintos instrumentos, distintas brochas, muchas brochas, son capaces de limpiar la memoria del polvo del olvido. Y nada más. Espero que os guste el documental. Y salud, felicidad y república. Buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Martínez, soy también historiador y profesor de la Universidad Popular y demás. Y bueno, quiero presentar a mis dos compañeros que tengo aquí conmigo. Primero quiero presentar a Josefa Martínez López, Pepa, también como la conocemos mucho. Ella nació en Cartagena en el año 1952 y es la directora del documental Cartagena, los lugares de la memoria. Ha sido maestra de enseñanza primaria, educadora de personas adultas. Yo estuve con ella en el colectivo Carmen Conde muchos años también. Y socia fundadora del Ateneo Cultural Popular de los Dolores. Actualmente es miembro de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, de la que ha sido presidenta, y llevó a cabo trabajos de investigación sobre la represión franquista. Es autora de relatos y artículos, ha publicado los libros Trasbordo al tren de la libertad, sobre la Cartagena en la época de la llamada transición democrática, y El hijo del herrero, una historia de la represión franquista sobre una familia republicana cartagenera. Así que pido un fuerte aplauso para Pepa y bienvenida. A todas las personas que estáis aquí y habéis acudido a esta convocatoria. Quería comentar en unas breves palabras el origen de este documental. Surge de una doble necesidad. Por un lado, la necesidad de que las últimas generaciones conozcan toda aquella parte de nuestra historia reciente cuyo conocimiento se les ha estado vedando. Por otro lado, de la necesidad del profesorado de historia de los centros de secundaria de tener materiales con los que poder llegar a comunicar mejor a su alumnado esta parte de la historia. Hace aproximadamente, yo creo que unos 5 años, en este afán por querer llegar al alumnado de secundaria, le pedimos a nuestro compañero Pedro, hay algo que no ha dicho David, es que Pedro es también socio fundador de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, por eso sabe perfectamente la necesidad que hay en Cartagena de esto. De hecho, la mayoría, como dirá Sergio después, la mayoría de sus investigaciones sobre la época de la República y de la represión franquista se están centrando en Cartagena. Pues le pedimos a Pedro que, como primera experiencia de dar una charla al alumnado de secundaria, si le parecía bien, que se hiciera en el Instituto Isaac Peral,
pensando que sí, que habría algo de acogida, pero nunca tan sorprendente como la que encontramos. Teníamos a un total de 5 grupos de alumnos y alumnas de la ESO y de bachillerato, que en principio iban a asistir a una charla de 1 hora de duración aproximadamente. Esta charla, Cartagena, los lugares de la memoria, ya la conocíamos porque él la había impartido dentro de unas de las actividades de las jornadas de memoria histórica de nuestra asociación. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando, una vez que termina esa primera hora y la charla no se había terminado, una de las profesoras se dirige a los chavales y chavalas que tenía allí, les dice que por favor, si alguien quería salir al recreo, que era la hora del recreo, que podía hacerlo, pero que si alguien quería quedarse hasta el final, que podía hacerlo libremente. Pues libremente tan solo hubo 5 del total que salieron fuera. El resto se quedó, pasó todo el tiempo del recreo, rodearon a Pedro al final, lo recordarás perfectamente, comiéndoselo a preguntas, porque estaban interesadísimos, porque jamás hasta entonces habían oído hablar nada de esto. Y fue entonces cuando se nos ocurrió la posibilidad de, oye, ¿y si esto lo grabamos en vídeo para dárselo a conocer? Porque claro, Pedro estaba en Murcia, no podía venir a impartir esta conferencia en todos los institutos del centro de Cartagena, de todos los barrios. Pues sí lo pensamos, pero era muy difícil, por un lado por la cuestión económica, por otra pues porque la asociación es una asociación pequeña, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, pero bastante limitada, y se fue posponiendo. Más adelante, en el 2017, cuando organizamos la exposición sobre los niños de la guerra y trajimos a la recientemente fallecida Araceli Ruiz, niña de la guerra, y aquí en este escenario se sentó en 2 ocasiones delante cada vez del alumnado de 4 centros de secundaria diferentes, y en otras 2 ocasiones en el Instituto Isaac Peral también, en 2 ocasiones sí, con 3 grupos diferentes de 3 centros, ocurrió lo mismo que cuando Pedro fue allí. La gente joven no es que sea indiferente, es que no saben qué es lo que ha ocurrido y quieren saber, y tienen ansias de saber. Y entonces fue cuando nos decidimos a hacerlo. Pedro, yo creo que te acordarás, cuando impartiste esta charla en el Isaac Peral, al terminar, una de las chavalas que se acercó y te preguntó por el nombre de una de las personas que habían nombrado entre los reprimidos. ¿Y quién era? Y le respondiste, pues, un sindicalista del Arsenal. Y ella dijo, era mi bisabuelo. No sabía nada de lo que había pasado con su bisabuelo. Y gracias a esa charla se enteró. Hay que rescatar nuestro pasado. Y por eso estamos haciendo esto, para intentarlo en la medida de lo posible. Porque durante muchos años ha habido muchos silencios, muchos miedos, muchos temores escondidos. Ya va siendo hora de que perdamos los complejos, porque quienes estamos del lado de la libertad somos quienes tenemos la razón. Entonces, vamos a levantar la cabeza, que han sido demasiados años de opresión, y hay que liberar la verdad, hay que descubrirla para que las generaciones de ahora la puedan conocer. Esperamos que sea de vuestro agrado, esperamos que le sirva al profesorado de secundaria para poder facilitar estas clases, y esperamos que la recepción por parte de los chavales y chavalas de los centros sea más o menos como la que hemos encontrado anteriormente en estas actividades que os hemos comentado. Muchas gracias, Pedro, por esta labor, muchas gracias por esta ayuda que tenemos siempre en ti, y muchas gracias a todas las personas que habéis tenido el esfuerzo, que habéis hecho todo lo posible
por venir a pesar de la situación de pandemia que estamos viviendo. Pues ahora voy a presentar a Pedro María Egea Bruno, que por cierto, yo que fui alumno suyo, he de decir que sus clases eran maravillosas. Pedro es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor titular de la UNED, del Centro Asociado de Cartagena, entre 1982 y 2010. Pertenece a diferentes asociaciones y entidades científicas, es académico correspondiente por Murcia de la Real Academia de la Historia y su labor investigadora se ha traducido hasta el momento en un centenar de artículos en revistas científicas y 57 libros sobre temas de especialidad, entre los que destacan el distrito minero de Cartagena en torno a la Primera Guerra Mundial, 1909-1923, la represión franquista en Cartagena, 1939-1945, la política y los políticos de la Cartagena de Alfonso XIII, 1902-1923, apuntes para la historia del movimiento obrero en la industria naval de Cartagena, 1898-1923, Cartagena, imagen y memoria, una historia gráfica en 4 tomos, y la enseñanza primaria en Cartagena durante la Segunda República y la Guerra Civil, 1931-1939. Es coautor, junto con Juan Bautista Vilar y Diego Victoria, de la Minería Murciana Contemporánea 1, 1840-1930 y 2, 1930-1985, y del movimiento obrero en el distrito minero de Cartagena La Unión, 1840-1930. A él corresponde el estudio de la edad contemporánea en la obra colectiva Manual de Historia de Cartagena. En la actualidad su obra se centra en la Segunda República, Guerra Civil y etapa franquista, avanzando en estudios sobre la economía, la política, la ideología, la cultura, la vida cotidiana, las emigraciones y la mujer. Y precisamente me ha comentado hoy que ya ha salido su último libro también, que hoy ha salido, he ido a recogerlo, que se llama Arturo Esparruiz, 1905-1976, trayectoria de la quinta columna en Cartagena. Así que pido un fuerte aplauso para Pedro y bienvenido. Buenas tardes. El documental que presentamos es un viaje a la memoria, a la seña de identidad de una ciudad, a las huellas de la Segunda República, de la Guerra Civil y del franquismo, usando, como verán, las imágenes, la música del momento, la palabra, una guía didáctica, cultural y memorialística. El 14 de abril, a las 6 de la tarde, vamos un poco tarde, Cartagena proclama la República. Hace una hora, Cartagena era una fiesta. Comienza un tiempo de cambio y de esperanza. Cambia el espacio urbano de la convivencia. No se olvide, las calles son mapas de memoria. Se cambian los nombres de las calles de monárquicos, de santos, de militares. Y aparecen las calles del 14 de abril, de García Hernández, de Alcalá Zamora, de Marcelino Domingo, el Parque de los Cantonales, Ginés de Arlés, Salvador Seguí, Antonete Gálvez, Capitán Galán, Bartual, Pablo Iglesias. Las calles son mapas de memoria. En los pueblos, la plaza de la iglesia se convierte en la plaza de la República. En Alumbres, la Virgen de la Caridad es desplazada por Carlos Marx y San Antonio por el 14 de abril. La fiesta nacional es el 14 de abril y la fiesta local el 12 de julio, conmemoración del cantón. La Semana Santa se convierte en una semana laica y republicana. Está presente la separación de la Iglesia y del Estado. Cambia el espacio de la cultura. Se apuesta por la enseñanza, una enseñanza laica que pone fin al monopolio de la Iglesia. La República abre 103 escuelas en barrios y diputaciones, con especial atención a las escuelas de niñas, las grandes olvidadas de la historia de España.
en Cartagena, en la ciudad, se abren 2 grupos escolares de 20 grados cada uno, 10 de niños y 10 de niñas. Llevan los nombres de Manuel Azaña y Marcelino Domingo. Se potencian las colonias escolares, se abren bibliotecas, se crea la Universidad Popular en la calle Jara. Se inaugura el 12 de diciembre del 31. Cumplimos este año 90 años. La Universidad Popular cumple en diciembre 90 años de historia. Tercian en ese afán cultural las misiones pedagógicas que llevan la música, el teatro, el cine, el arte, la voz de los poetas a los pueblos más abandonados. Se publican en Cartagena 12 periódicos. El Ateneo es una referencia obligada. Cambian los espacios privados. Se reivindica la sexualidad. Se defiende la eugenesia. Se suprime la prostitución reglamentada. Cambia el espacio de la represión. A propuesta de Victoria Kent, se levanta la cárcel de San Antón, más ajustada a la dignidad de los presos. Las obras públicas son otro capítulo. Las casas baratas, el agua del Taivilla, el regadío del campo de Cartagena, el trasvase Tajo Segura, corresponden a la Segunda República. Se asiste al auge de la clase trabajadora, de la Casa del Pueblo al Ateneo Libertario. Espacios de libertad amenazados. La derecha conspira contra la República desde su misma proclamación. Su último recurso, como se verá en el documental, es el chipé. Su cadáver será arrastrado por las calles de Cartagena. Representa ese acto la muerte del pasado. Una ciudad en guerra. Cartagena es fundamental para la República. La base naval, la industria de guerra, el puerto, por donde llegan las armas rusas y por donde saldrá el oro de Moscú. Cartagena será arrasada. 120 bombardeos. La respuesta a esa agresión aérea son los refugios en la ciudad, en los barrios, en las diputaciones. Una ciudad en revolución. Se ocupan los edificios emblemáticos de la burguesía. La Casa de Maestre, el Gran Hotel, el Club de Regatas, el Casino, el Colegio de los Maristas, la Casa de la Marquesa. Los sindicatos regulan la economía, las fábricas, las minas, las tierras, el transporte. Es el momento de la mujer, en las milicias, en las fábricas, en las brigadas de choque, en la carga y descarga de barcos, en el campo, en las minas, en los tranvías. Es el momento de la violencia, violencia contra la Iglesia, contra los militares golpistas, contra la burguesía. Cambian los nombres de las calles. Las calles son mapas de memoria, con referencias al momento presente. Cabo Marchante, Pasionaria, Durruti, Fernando Condés, Lina Odena, Aída de la Fuente, García Lorca. La República está minada por la quinta columna. Acabo de publicar, lo decía antes Sergio, un libro justamente sobre esta cuestión, la importancia que tuvo la quinta columna para socavar la resistencia de la República. La acción más destacada de la quinta columna es la voladura del acorazado Jaime I. Cartagena será escenario del último golpe contra la República, las jornadas del 5 de marzo del 39.
Las huellas de los combates, calle por calle, todavía son visibles en Cartagena. Hay huellas de los combates en el Ayuntamiento, en la Muralla del Mar, en la Casa de Maestre, que era la sede del Partido Comunista. Cartagena es ocupada el día 31 de marzo del 39 por la 4ª División Navarra. Comienza la memoria del horror. Los lugares de detención, el penal, la Plaza de Toros, la cárcel de San Antón, el castillo de San Julián, las torturas en la calle Villamartín, la sede del SIM, en la casa de Zapata, donde está la Policía Militar de Vanguardia, con Tomás Maestre, el responsable fundamental de la represión cartagenera. Y, cómo no, los consejos de guerra que se celebran en las graduadas, en el Parque de Artillería, en el Arsenal, en la Muralla del Mar, en las casas baratas, en el penal, el Ayuntamiento. 180 penas de muerte ejecutadas en el Arsenal, las tapias del cementerio de Santa Lucía, las fosas comunes, la parcela X. Se impone un nuevo orden en el que median el ejército, la falange, la iglesia. Se impone la memoria del vencedor, la simbología franco-fascista en calles y plazas. Nombres que siguen ahí, frente al olvido de la memoria republicana. Se hace necesario, preciso, recuperar la memoria republicana. Como termina el documental, los pueblos sin historia están condenados a la manipulación. Nada más, muchas gracias, salud y república.